tenemos 3 preguntas iniciales. 1. ¿Cómo utilizamos la atención al discurso? 2. ¿Cuántas etapas lleva el proceso de crítica retórica? Y 3. ¿Cuál es la definición de argumentación? Estas 3 preguntas se van a responder a lo largo de la exposición. Este texto da por su actualidad y por el carácter, ya que no solo sintetiza, sino también propone en sus artículos, ya que la obra es adecuada para quienes se introducen en el campo en el marco de un curso específico o de manera autodidacta. Para quienes desean investigar algunas de las disciplinas y desean conocer el desarrollo de otras orientaciones en los últimos años. Consta de 12 capítulos que tratan desde los fenómenos lingüísticos y retóricos del discurso hasta las representaciones mentales y el papel del discurso en la construcción social de la realidad, intentando caracterizar los aspectos estructurales y procedimentales implicados en el discurso en un uso. Además, también nos ilustra los modelos o métodos expuestos a través de ejemplos de análisis específicos, la mayor parte de ellos sobre textos en inglés, aunque también están señalados algunos en español. Los principios normativos informarían del campo el estudio preferente de textos y conversaciones naturales, la consideración de los textos. Aquí se da respuesta a la primera pregunta, la cual es la atención al discurso como conversación y como práctica social de los integrantes de un grupo. Eso es lo que se trata la atención al discurso, que es la tendencia de categorización de los propios miembros de las comunidades. El reconocimiento del carácter secuencial del discurso, la adopción de alguna variedad de constructivismo, el reconocimiento de niveles y dimensiones de análisis, la consideración de los sentidos y funciones del discurso y al interior de este, la idea de que el discurso constituiría la conducta gobernada por reglas, el reconocimiento del empleo de estrategias mentales e interaccionales por parte de los usuarios y la creciente conciencia del papel fundamental que desempeña la cognición social. Todos estos son aspectos que entran dentro de los principios normativos y la atención al discurso como conversación. El análisis del discurso en el marco general de la lingüística se propone en la disciplina como un nuevo estudio del lenguaje que trasciende los límites del programa estructuralista y del generalista. El lenguaje constituye un sistema integrado con los conocimientos del mundo y de los hablantes, gracias a los aportes de la revolución informática y los correspondientes avances en las técnicas de registro y análisis de datos. Acá, con esto podemos notar que todos los avances que ha tenido la sociedad tienen un impacto muy significativo en todo nuestro entorno, incluyendo en el lenguaje, ya que el lenguaje es la manera en la que nosotros nos comunicamos y buscamos la manera de tener relaciones con otras personas a través del habla, de nuestra lengua materna. No desarrolla su idea de un análisis del discurso fundado en la ideología ecologista, por lo que no queda claro a quién lee por qué razones la disciplina debería describirse a un sistema ideológico y no a otro. Es necesario dejar las ideas más claras y entendibles para que de una u otra manera logre haber una buena comunicación. En América Latina, el progresismo y la defensa de los excluidos se han desarrollado en el marco de reflexiones sobre los temas como los derechos humanos, la pedagogía popular o el cristianismo. Estos son aspectos muy relevantes dentro del país
y, y que nosotros como mexicanos damos mucha importancia dejando de lado otras cosas más importantes. En este caso, este, por ejemplo, podemos notarlo dentro de la religión, cuando nosotros siempre metemos ideas erróneas que atraemos de la religión en lugar de buscar alguna respuesta científica o que nos aclare realmente nuestras dudas y nos dé una idea más clara y entendible. Las distintas estrategias metodológicas utilizadas en el análisis del discurso es saber la introspección, los reencuentros del texto y los experimentos y casi experimentos. El futuro próximo de los estudios de la semántica del discurso se caracterizarán por la integración de las ideas de la psicología cognitiva, el desarrollo de estudios de corte neurocientífico y el aumento de la colaboración entre los estudios del campo y los del laboratorio. Es decir, que, que dentro de este tiempo se están realizando diversas investigaciones que nos llevan a que dentro de la lengua, del discurso, del habla, está muy implicada la psicología. Y esto nos lleva desde el desarrollo de los infantes a saber de qué manera se puede apoyar a que sea un desarrollo psicológico y neurocientífico para que ellos comprendan y logren tener unos avances significativos dentro del discurso y puedan comunicarse de una manera más adecuada. El desarrollo de los enfoques cognitivos de la semántica del discurso ya han tenido cierto éxito, transformando o redimiendo distintas categorías discursivas, como el foco en términos cognitivos, como la dirección de atención, que la atención es muy necesaria. La respuesta a la segunda pregunta, la cual es ¿cuántas etapas lleva el proceso de crítica retórica? El proceso de crítica retórica implica 3 etapas fundamentales. La primera es la proyección de expectativas y predicciones textuales por parte del crítico, quien a partir de su experiencia inicial plantea preguntas de 3 tipos. ¿Qué explicativas genera el texto? ¿Qué presenta el texto al público? ¿Y qué características del texto resultan significativas? Es aquí cuando notamos el interés del crítico por lo que se está tratando, y por esto es que comienza a hacer las preguntas. En un segundo momento, que es la segunda etapa, el crítico responde las preguntas a partir de su conocimiento y el estudio detenido del texto, es decir, que él continúa investigando hasta lograr tener conocimiento acerca de este tema para lograr responder sus preguntas. Y la tercera etapa es cuando el crítico escribe su propio texto, del suyo retórico, donde plasma sus ideas de manera argumentativa. Continúa su investigación después de responder las preguntas con los conocimientos previos, realiza más investigaciones con la finalidad de tener conocimientos más amplios y poder realizar un texto con unas ideas claras y con un buen argumento. Se muestra la relevancia cognitiva y social de las narraciones, su íntima imbricación con la cultura, el pensamiento y la organización de la sociedad, trascendiendo los estudios estructurales que proponen modelos autónomos de análisis como la gramática de las historias.
Es aquí cuando se da respuesta a la tercera y última pregunta, la cual es ¿cómo se define la argumentación? La argumentación se define como el empleo del lenguaje para justificar o refutar un punto de vista con el propósito de asegurar un acuerdo en las ideas. Es decir, que nosotros utilizamos la argumentación para poder expresar de manera clara nuestras preguntas con la finalidad de ser convincentes sobre algún tema hacia los demás. Las interacciones en que dos o más personas debaten o discuten y los textos que, como las conferencias o los editoriales, exponen una argumentación. Siempre hay que tratar de que lo que digamos esté bien argumentado, claramente con investigación anterior para tener un tema claro y poder dar una buena argumentación que sea convincente a los oyentes. El texto presenta un marco analítico para los textos multimodales, en que se distinguen tres semióticas sociales: la del espacio visual, la del mundo representado y la de las relaciones sociales del espectador y la imagen. El análisis y la lectura apuntan a una interpretación social y política que no aporta mucho más de lo que se haría, como reconocen los propios autores, un lector que ocupe una posición coherente, distanciada y diferenciada. Aun cuando los autores justifican la creciente necesidad de un análisis del discurso multimodal, este capítulo nos deja la impresión de que no se ha desarrollado aún un modelo complejo como los existentes para el discurso verbal. Falta aún más investigación, atraer más información para lograr tener un amplio discurso. La cognición social y el discurso se distinguen por dos concepciones de cognición social. Una es la posición dominante en la psicología cognitiva, que se centra en el estudio de los procesos mentales implicados en la representación de los objetos sociales. Esto quiere decir que se centran principalmente en todo lo que lleva antes de llegar a los objetos sociales, todo lo que se piensa, todo lo que se desarrolla y todo el proceso que lleva mentalmente hasta lograr llegar al objeto. Mientras que la segunda concepción es la postura defendida por los autores, que se orienta hacia la naturaleza social de los perceptores y al mundo social que ellos construyen. Esto explica más a quienes captan el objeto y lo llevan hasta su construcción y llegar a un punto final. La amplitud de las perspectivas a la calidad de los autores que participaron del proyecto enfrentarán al estudiante a un universo complejo pero intelectualmente cautivante, donde se enfrentan posturas tan dispares como el mentalismo y la psicología discursiva. Los avances en el campo han sido gigantescos en el último decenio, lo que indica que los desarrollos en ciencias sociales y humanas pueden contribuir a la investigación de ciencias tradicionalmente consideradas más duras. Y es todo. Gracias.